Ok, bueno, muchas gracias. Muy buenos días tengan todos, hermanos, todos los que tengo el placer y el honor de conocer y a los que no, que nos están viendo tal vez esta es su primera vez o recién se ha integrado a la iglesia. Quiero decirles que mi nombre es María José, que estoy para servirles en lo que necesiten, yo y todas las personas que formamos parte de la iglesia La Casa del Pan, y que de verdad de todo corazón esperamos que esto sea de bendición para todos ustedes y que lo puedan también compartir con otros. Hoy les traigo un mensaje que me tiene muy emocionada, básicamente porque yo normalmente recibo tal vez instrucciones de mensajes que suelen ser un poco más fuertes o más de enfrentamiento o de pensamiento, de autocrítica fuerte. El Señor, pues, no sé, normalmente me da ese tipo de palabra y este mensaje es diferente a los que Él suele darme. Y bueno, pues yo creo que es porque para la gloria de Él y por lo que les voy a compartir, creo que es el momento justo porque es cuando mi corazón también tiene la forma y el espacio para entenderlo y entonces poder compartirlo. Le doy gracias al Señor, gracias infinitas por esta oportunidad y espero que sea un mensaje de muchísima bendición, de verdad. Pues entonces voy a orar para comenzar. Le voy a pedir al Señor que llene en este momento cada casa, cada familia y a cada uno de nosotros de su presencia. Señor, que nos permitas escuchar, ver y entender lo que tú escribiste para el corazón de cada uno de nosotros. Señor, tú eres bueno, eres sabio, eres maravillosamente perfecto. A veces y casi siempre es imposible para mí comprender la grandeza de tu amor. Pero yo quiero pedirte hoy, Señor, que cada uno de nosotros sea tocado con una oportunidad especial hoy de conocer la verdadera bondad del Dios viviente y el amor tan profundo que tiene por cada uno de sus hijos. Yo te pido, Dios, que en el nombre de Jesús tú reprendas al diablo, Señor, y a todos los que con Él colaboran para que en este momento, Señor, cada uno de nosotros esté en una cajita aparte, Señor, guardada y resguardada por ti, para que el diablo no pueda tocar nuestros oídos ni nuestra mente y mucho menos nuestro corazón, sino que para que en el nombre de Jesús aquí se cumpla solamente lo que tú mandaste, Señor, y podamos de esto cada uno de nosotros crecer, Señor, y podamos ver la luz de tu amor y del brillo tan poderoso, Señor, que puede generar en cada uno de nosotros, Señor. Te amo, te bendigo, Señor, y te adoro. Te doy gracias por esta oportunidad y te pido, Señor, que hagas con nosotros, con cada uno de nosotros, lo que tú quieras, Señor. Amén. Bueno, el mensaje de hoy se llama, el nombre que tiene es Frente a la Prueba. Y voy a comenzar como suelo hacer, haciéndole unas preguntitas para que usted se haga a usted mismo o a usted misma. Y es, ¿quién de ustedes puede decir que no ha pasado hasta el día de hoy por una prueba? Yo creo que somos pocos, ¿verdad? Especialmente ya los que estamos un poco más grandes, sabemos que hemos pasado por diversas pruebas a lo largo de nuestras vidas, de muchos colores y sabores, pero de que las hemos pasado, las hemos pasado. No sé si hemos pasado al otro lado de ellas, pero sí sé que las hemos vivido, ¿verdad? Luego le quiero hacer la segunda pregunta es, ¿quién de ustedes cree que esas pruebas ya no vendrán más? No la misma, o puede ser que sí, pero una nueva. Eh, y la tercera pregunta es, ¿está usted todavía en medio de alguna de esas pruebas? Porque no todas se ven igual y no todas llegan en el mismo tiempo y no todas tocan las mismas áreas de la vida, a menos de que tengamos que volver a pasar por ahí. Pero la principal pregunta que quiero que se haga hoy es cómo usted sinceramente siente que le está yendo a través de esta prueba, porque no es el cómo, el tamaño de la prueba, el color de la prueba, el olor de la prueba, lo grande o lo pequeña que sea, sino cómo le está yendo a usted, cómo está percibiendo usted este tiempo y cómo está calando eso dentro de su corazón y qué está haciendo usted, cuál es su comportamiento a través de la misma y qué es lo que usted está produciendo a través de ella, que es diferente a lo que la prueba es, ¿verdad? Porque
muchas veces dejamos de lado el tema de que las pruebas están verdaderamente relacionadas a un tema de actitud, si tuviera que tomar alguna palabra para compartir hoy. Y a veces tal vez la palabra actitud pueda sonar un poco superflua, pero es que en realidad el tema, la palabra actitud tiene que ver con la disposición que una persona manifiesta con respecto a algo en lo que se encuentra. Y esas formas de expresarnos, esas disposiciones que nosotros generamos hacia las cosas, afectan la manera en la que hablamos, normalmente afectan la manera en la que nos comportamos, muchísimo la manera en la que pensamos y también afectan las decisiones que nosotros tomamos. Entonces, la actitud tiene que ver no solamente con el cómo nos sentimos, sino más bien el cómo expresamos eso que nosotros sentimos. Y tener una actitud eh, de crecimiento, por decirlo así, o favorable para nosotros mismos a través de las pruebas que enfrentamos a lo largo de la vida, a veces algunas personas por un mecanismo de seguridad o porque no saben cómo hacerlo o porque y básicamente no conocen al Señor, toman más bien como para una protección, una posición como de negación, ¿verdad? No, esto no está pasando o esto no es así, esto no es asá, o no, 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 no. Y más bien entran casi que en un estadio de locura porque a pesar de que las cosas les pasan y les pasan, las personas siguen comportándose, pensando y produciendo cuestiones que no tienen que ver con el cómo superar esta prueba, cómo salir victorioso de ella. Y más bien para los cristianos, la actitud a través de las pruebas debe de ser una decisión consciente, muy consciente de lo que nos toca aportar a nosotros. Y a veces eso es difícil porque las pruebas, como decía al principio, son tantas, son tan variadas, tocan tantas áreas tan diversas y son normalmente tan personales, ¿verdad? Tan personales que llega uno a sentirse verdaderamente mal, ¿verdad? O sea, yo he estado en momentos de mi prueba donde puedo decir que no lograba ni siquiera pensar bien, no lograba gesticular una oración que para mí fuese congruente con lo que yo estaba sintiendo y con lo que sentía que necesitaba pedir. Eh, Era tan dura la prueba que había días en los que yo no quería levantarme o días en los que no quería más bien ir a dormir para no soñar, para no pensar, para no lograba descansar. Hay días tan duros en las pruebas que la parte física y la parte emocional y la parte mental se ven afectadas al mismo tiempo y uno no tiene ganas, pero ni de abrir la cortina en la mañana. Entonces, ¿cómo hace uno cuando le cuesta hablar, cuando le cuesta, yo no sé, pero a mí hay días que me costaba hasta respirar de la tristeza y el dolor y la angustia y el miedo que yo he sentido a lo largo de las pruebas? Entonces, a mí siempre me llama muchísimo la atención desde que comencé en el Señor ya hace unos años, varios años, que varias veces escuchaba prédicas donde la persona que predicaba eh, hacía mención a ciertos versículos donde se hablaba de las pruebas. Y es que yo, como muchas otras personas, llegué al Señor porque estaba en medio de una prueba terrible. Y pues era ya como la última opción que yo sentía que me quedaba. Y no sabía cómo era, ni qué iba a encontrar, ni que no, pero me dijeron, bueno, es esto, y yo dije, Dios, o sea, esto es lo único que me queda por hacer, voy a ir a ver qué. Y, y era complicado, honestamente, los primeros días, pero creo que se complicó más el día que la persona que predicaba leía el versículo que decía, el Señor hablando decía, estas cosas os he hablado, que en mí tengáis paz, porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido el mundo. Entonces yo decía, se me parte la cabeza en dos, porque yo creí que al yo llegar aquí iba a estar mejor, o sea, que mi aflicción iba a terminar, pero al mismo tiempo Él me está diciendo que yo tengo que creer que Él está por encima de mi problema, de mi circunstancia, de esto tan terrible que estoy viviendo. Y yo no lo lograba verdaderamente, ¿cómo les digo?, asumir dentro de mi corazón. He oído diversas personas a lo largo de
predicar sobre esto y tomar este versículo como la parte central o una de las partes centrales de los mensajes sobre las pruebas. Y yo después me quedaba pensando, Dios, o sea, los nuevos, seguramente que están llegando al Señor, dicen, al oír esto, dicen, entonces, ¿para qué vine? o, bueno, no, bueno, ya entendí que es así, entonces no me voy a asustar por lo que me pueda pasar, o cuando eso llega, entonces no salgo huyendo. Y los que ya están más viejos en el Señor y han caminado más con Él, esto es como un recordatorio de seguridad para que cuando llegue ese momento podamos afianzarnos. Pero yo todavía no le encontraba como la tapita correcta al hueco que yo tenía. O sea, aunque entendí que iba a enfrentar problemas y aunque entendí que tendría aflicción y entendí quién era Jesucristo, quién es mi Señor y que Él verdaderamente podía estar y está por encima de cualquier cosa, la rosca no me giró completa, yo no pude llegar al fondo de que esto se asentara dentro de mi ser, como una verdad, como un pilar de mi vida. Y entonces, bueno, yo quiero contarles que yo hoy estoy aquí eh, contenta, gracias a Dios, muy bendecida, feliz, pero me costó mucho llegar a sentirme como yo me siento hoy, mucho. Y, y he pasado y algún día, si el Señor así lo tiene, pues podré compartir mi testimonio para que puedan entender un poco mejor, pero pasé por pruebas de pruebas financieras, pruebas de matrimonio, pruebas de salud, que creo que fue la peor, mentales, ¿verdad? Porque como que todas estas tres cosas anteriores afectan el tema de la mente, y pruebas de fe. Y todo ese tiempo que estuve enfrentando esto, estuve en el Señor. Y si usted cuenta los años, son varios, son bastantes. Y las conquistas también, gloria a Dios. Pero yo quiero decirle que hoy usted me ve aquí, yo me siento, como les digo, muy bien, pero cuando yo empiezo a recordar y empiezo verdaderamente a masticar las cosas que yo viví, me doy cuenta y me doy cuenta cada día, porque a veces son esos pensamientos que el Señor trae a uno y lo inspira, de que sin Él no hubiera logrado ni un día, o sea, probablemente no, en serio, no hubiera logrado 3 meses de lo que yo pasé por años. Y es que me sentía tan mal, tan mal, tan mal. Eh, y voy a ser sincera, o sea, honestamente, todo este tiempo que se me afectó la vida en tantas formas, yo no dejé de amar a Dios. Yo no sé. O sea, yo un poco lejos de Él, decidí tomar rumbos o salidas, digamos, que yo sé que no eran las que, digamos, Él hubiese preferido para mí, pero puedo decir también en honestidad, porque es la verdad, que yo lo amé cada día. Y yo creo que eso fue lo que a mí al final verdaderamente me sostuvo, porque eso amarrado al amor maravilloso que el Señor tiene por mí, era el punto de encuentro que nosotros teníamos para que una y otra vez, a pesar de todo lo malo que pasaba, nosotros tuviésemos nuestro espacio, nosotros tuviésemos eh, eh, esa relación que solo en el amor se puede basar a pesar de todo lo demás. Pero también el amor, aunque siempre estuvo ahí, yo quiero decirles que genera un vínculo que, si bien es cierto, siempre estuvo ahí el amor, el vínculo que él y yo tenemos hoy es total y absolutamente otro al vínculo que yo tuve antes y al vínculo que tuve en las primeras 3/4 partes de mis pruebas, porque tuve que ganar demasiadas cosas que solamente a través de la prueba iba a alcanzar, porque era la única forma para que yo entendiera, para que yo lo viera, para que yo creciera. Y entonces, al final, igual que al principio, lo que sostiene todo es mi amor y mi relación. Que hoy mi amor y mi relación es otra, y eso ha generado un vínculo
que se ve y que es y que transforma total y absolutamente de otra manera mi vida y mi relación con el Señor, que es lo que al final es más importante para cada uno de nosotros, cuidar nuestra relación con Dios. Y hay muchas cosas, muchos preceptos, muchas ideas, muchos temores, demasiadas ansiedades, inseguridades, puntos según yo, no negociación que existían en mi vida, que lo que estaban haciendo era no permitir que el Señor me mostrara cuánto me ama y que yo lo recibiera y entendiera que Él quería lo mejor para mí. Entonces, hay unos versículos en Santiago, que es Santiago 1, del 2 al 4, que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, si es que os falta alguna cosa. Y yo leía esto repetidamente y yo decía, es imposible para mí llegar a este punto de madurez donde yo me encuentre gozosa y encuentre gozo durante la prueba. O sea, para mí eso eran dos calles aparte que nunca se podían encontrar porque las pruebas eran demasiado feas y no tenía yo la capacidad de ver esa prueba unida con el tema del gozo. Pero como el Señor es tan bueno, ¿verdad? Él sabe que tenemos que tener fe y que tenemos que tener paciencia para que nosotros podamos alcanzar ese punto, que es el punto en el que yo me encuentro ahora y que no es el mejor punto, es el punto en el que yo me encuentro ahora y en el que me siento sumamente bendecida y en el que espero me lleve al siguiente punto, ¿verdad? Eh, entonces, yo quiero decirles que definitivamente a lo largo de este proceso, en las primeras tres cuartas partes, porque podría decir que se divide en cuatro partes mi prueba, no, no encontré gozo, no fui feliz, no amé al Señor alabándole, digamos, en agradecimiento, sino que lo amé porque lo necesitaba, porque Él es mi vida, pero no estaba como en la siguiente cajita. Y en la última y cuarta parte, sí, sí, y yo creo que fue porque de verdad pasé por tanto que era la única manera de llegar ahí, en la que ya solté, en la que ya no quise pelear más, ni buscar a mi manera, ni imaginar cosas, ni buscar soluciones, ni patalear. Y entonces llega el momento en el que uno entiende que es de otra forma y ahí empecé a amar al Señor y me empecé a sentir gozosa porque sea lo que sea y pasase lo que pasase, Él estaba conmigo y yo estaba bien y Él iba a continuar estando conmigo y sobre todo sabía entender que la voluntad de Dios para mi vida era perfecta. Y entender eso para mí ha sido una de las cosas más difíciles porque uno no creería cómo Dios quiere estas cosas para uno, pero Dios lo quiere porque uno es su hijo amado, Él nos ama y Él quiere que nosotros crezcamos y seamos mejores y estemos mejor. Entonces, si usted me pregunta a mí, María, cuando ya empezó esta última cuarta parte de su prueba, ¿usted se curó porque tenía un tema de salud? No, no me curé. María, ¿se le acabaron los problemas que tenía? No, tampoco se me solucionaron todos los problemas. Pregúntame si me sentí segura con los pasos que estaba dando y el camino que estaba caminando, digamos, 100% segura. No, la verdad, para ser honesta, tampoco. Dejé de tener el 100% de preocupación o miedo, no. Eso sí, conquisté y conquisté y conquisté en el nombre de Jesús, pero siempre está una duda, siempre queda una pequeña duda en el fondo de mi corazón, para ser honesta, ahí la tenía. Eh, pero entonces, María, ¿qué fue lo que hizo que en ese tiempo, esa última cuarta parte de su prueba fuese diferente? Y yo les voy a decir qué fue. Fue que el Señor me trabajó tanto, me trató tanto, me amó tanto y me habló tan a la medida de lo que yo ocupaba, que yo pude ver mi prueba, mi vida y mi relación con Dios con otros ojos. Mis ojos ahora estaban limpios de tanto llorar. Yo lloré y lloré y lloré
Y el Señor todas las veces me amó y me cuidó y me protegió y me vio llorar y dejó que yo pudiese llorar todo lo que yo necesitaba. Y después de eso, me siguió amando. Y entonces ya yo no tenía otra forma de ver a Dios más que la nueva manera en la que Él me estaba mostrando, que era que verdaderamente, y a pesar de cualquier cosa, Él siempre iba a estar ahí para mí y yo sabía que lo único que yo tenía que hacer era buscarlo a Él. Y es que eso es difícil, porque uno como ser humano trata de entender y de buscar tantas cosas. ¿Será esta la medicina correcta? ¿Estaré yendo al doctor que es? ¿Estaré siendo como tengo que ser? ¿Me veré como tengo que verme? ¿Estaré muy gorda? ¿Estaré muy flaca? ¿Estaré muy vieja? ¿Estaré muy joven? ¿Estaré hablando mucho? ¿Estaré que no estoy hablando nada? ¿Será que tengo un problema de carácter? ¿Será que más bien soy demasiado? Y empieza uno a buscar y a buscar y a buscar y a buscar. Y lo único que Dios quiere es que usted baje la guardia y le entregue las cosas para que usted se pueda ver como Él quiere que usted se vea. Entonces, cuando yo empecé a pensar diferente, mi comportamiento fue diferente y entonces lo que les comencé diciendo, el tema de la actitud cambió. Y la manera en la que yo me comporté a lo largo de esta prueba y me sigo comportando es con una actitud diferente, es con una actitud que yo espero sea para agradarle al Señor cada día. Y me equivoco, claro, he hecho esos pasitos para atrás, claro, pero como tengo esos ojos limpios, puedo darme cuenta rápido y entonces en carrera me levanto y pido perdón y me devuelvo y vuelvo a tomar la senda que el Señor quiere para mí. Y eso ha hecho que yo pueda vivir esto con gozo y ha hecho que mi panorama de la vida tome otro color, porque al final comprendí algo que me costó muy comprender y era que el Señor me ama tanto, 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 pero tanto, igual que a usted, que me permitió pasar por esto por amor, porque la que necesitaba esto urgentemente era yo. Entonces, vamos a leer hoy sobre dos hombres de la Biblia, ¿verdad? Que pasaron por pruebas y algo que quiero hacer notar desde el principio es que a veces la gente dice, o uno escucha que se dice que el Señor no manda pruebas. Bueno, el Señor sí manda pruebas. El Señor es tan amoroso que sabe que tiene a veces que mandar cosas para nosotros. Y también el Señor nos permite pasar por pruebas. Entonces, eso tiene que ver con qué? Pues con la decisión de Dios que todo lo conoce, que conoce los corazones, que tiene la capacidad de amarnos y de conocernos tanto que siempre va a encontrar el anillo perfecto para cada uno de sus hijos. Entonces, el primer caso que vamos a leer hoy, si gustan me pueden acompañar, les doy un tiempito para que lo busquen, es el libro de Jonás, capítulo 1. Jonás, capítulo 1. Les voy a dar un segundito para que lo busquen si quieren. Listo. Entonces voy a comenzar. Capítulo 1, versículo 1. Dice, la desobediencia de Jonás. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Y el Señor desató, léase, sobre el mar un fuerte viento. Y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero, venid, echemos suertes para saber a causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes, y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron, decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes?
¿cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y le respondió, soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor porque lo que les había declarado. Entonces le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les dijo, tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron, te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron de gran manera al Señor, ofrecieron a él un sacrificio e hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ok, vamos a leer el capítulo 2 rápidamente. Jonás había tomado, el Señor le habló a Jonás sobre algo que el Señor quería que Jonás hiciera. Y Jonás tomó una decisión por su propio carácter, forma de pensar, decisión. No sabemos qué le había pasado a Jonás en ese momento. Lo que sí sabemos es que Jonás dijo, no, no voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y tomó la decisión de montarse en un barco e irse totalmente para otro lugar, lejos del lugar donde el Señor le había mandado. Eso fue una decisión consciente de Jonás, como muchas que yo he tomado en mi vida, como les mencionaba antes, que se van hacia el lado que no es el que el Señor quiere para mí. Entonces dice que cuando estaban en el barco, el Señor envió una gran tormenta. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, el Señor que todo lo sabe, que todo lo conoce, que todo lo hace, que tiene fuerza y capacidad sobre todas las cosas, decidió en ese momento mandar una tormenta al mar que decía que se embravecía cada vez más y cada vez más, porque quería que algo ahí sucediera. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, al final llegan, se dan cuenta de que, o piensan ellos que esto tiene que estar pasando porque algún Dios está molesto, y empiezan a buscar y no, pues no sucede nada, llaman a Jonás, Jonás sube y le preguntan, pero tal vez es por tu Dios, ¿qué haces? Y él le dijo, ya en la tormenta y en medio ya del burumbum y la cosa espantosa, porque ustedes yo creo que han podido ver, y si no los invito a entrar a YouTube a ver un video del mar embravecido. Esto no es jugando, o sea, yo creo que para mí, de manera personal, es algo personal, pero no hay nada más espantoso que eso, me da terror. Y imagínense cómo debía estar ese mar, el tiempo que era, o sea, ¿hace cuánto fue esto? El barco que probablemente andaban, y la presión sobre Jonás, y el terror de lo que los rodeaba. Y en ese momento, cuando estaba la cosa muy, muy oscura, le preguntan quién eres y a qué Dios temes, y Jonás dice, insofacto, que él, que él le teme al Señor, ¿verdad? A nuestro Dios. ¿Por qué? Porque siempre pasa igual, porque cuando está dentro de nosotros, cuando el Señor ya ha tomado su vida, nuestra vida, perdón, en sus manos, nosotros le pertenecemos y nosotros lo sabemos. Lo llevamos en lo más, o sea, de verdad lo llevamos casi que verdaderamente, más bien incorporado dentro de nuestro ser, en todo sentido. Cuando se da la hora de la hora y llega la alarma, la emergencia o la parte fea, nosotros siempre vamos a buscar decir, ser, pertenecer y mantenernos, porque cuando sabemos quién es nuestro Dios, sabemos que es el único capaz de hacer algo en pos de aquello a lo que nos estamos enfrentando. Y él no lo dudó 2 veces, él dijo, yo soy Jonás y soy, bueno, y creo en el Dios viviente, ¿verdad? Y entonces, inmediatamente, ellos tratan como hombres de decir, uy, bueno, tratemos de remar para no tener que tirar a Jonás al agua, pero Jonás sabe que es por causa de lo que él está haciendo. Él reconoce que por lo que está, que por todo lo que ha pasado alrededor y todo lo que él ha generado y todas las decisiones que se han tomado y por lo que el Señor quiere es que esto está sucediendo, dice, no, tírenme al agua. Y yo me quedo pensando y digo, Dios mío,
Qué miedo que Dios me mande una tormenta tan grande y yo en un barco y que Dios me mande una tormenta así. Pero de fijo, de fijo, el Señor me manda una tormenta o hay una tormenta a mi alrededor de ese tamaño y yo lo único que voy a hacer es pensar en Dios porque sea como sea, en el punto de quiebre, nosotros que le amamos y le conocemos no tenemos otro lugar donde ir. Eso es una realidad. En el versículo 17 dice, voy a volverme al 16, dice, y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor e hicieron votos. Y entonces dice el 17, y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y si la tormenta es terrible, yo no puedo ni siquiera empezar a imaginarme lo que podría ser caer al agua en aquella tormenta, el mar oscuro, embravecido, eso es como oscuro como la noche, la revolcada, o sea, es que ustedes, de verdad tratemos de ponernos en esa posición, ustedes han visto lo fuerte que es el mar a veces cuando uno se está bañando en la orilla, y ahora imagínense en esos videos de verdad de tormentas furiosas del mar y caer al agua. Lo que eso le puede hacer, el agua que le entra a usted por la nariz, por la boca, que usted no pueda ver y saber que su muerte es inminente, ¿verdad? O sea, realmente, a menos de que el Señor disponga otra cosa. Y resulta que lo que el Señor dispuso es que a usted se lo trague un pez, una ballena. No puedo, sí, o sea, creo que no tengo la capacidad de imaginarme lo que eso se siente. Pero debe ser terrible. En serio, debe ser demasiado raro, grande, tenebroso, extraño, ¿verdad? Y no entender también qué está pasando. Pero el Señor, así como mandó la tormenta, dice que dispuso el pez para que se tragara a Jonás y que estuviese ahí 3 días y 3 noches. Y estar dentro de una ballena, no sé cómo debe de ser, como les menciono, pero por Dios, o sea, creo que Jonás estuvo asustado, nervioso, confundido y también tuvo tiempo para pensar que ya no había nada peor que lo que le estaba pasando, porque era algo inaudito, tal vez esa es la palabra. Y estando ahí, Jonás ora de esta manera, dice el capítulo 2. Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo, en mi angustia clamé al Señor y él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares y la corriente me todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos, sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Qué belleza, ¿verdad? O sea, él tiene que volver, igual que cada uno de nosotros tiene que volver a ver a Dios, aún en lo más oscuro del momento de nuestra prueba. Me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió, las algas se enredaron en mi cabeza, descendí hasta las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre, o sea, él creyó ya morir, pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío, cuando en mí desfallecía mi alma. Del Señor me acordé y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Mas yo, con voz de acción de gracias, y aquí es donde él empieza a dar gracias, a pesar de estar donde está, y es un punto importante porque Jonás debía llegar hasta ahí, te ofreceré sacrificios, lo que prometí pagaré, la salvación es del Señor. Entonces, el Señor dio la orden al pez y éste vomitó a Jonás a tierra firme. Jonás toma una decisión, pasa todo lo que ya dijimos y es tragado por una ballena. Y en ese momento él empieza a orar al Señor y a describir lo que pasó, lo que sintió. Y yo creo que Jonás, igual que yo, tuvo que pasar, igual que muchos de nosotros, casi diría todos, por eso les preguntaba al principio quién no está en una prueba, quién no ha pasado una prueba y cómo le está yendo. Tenemos que pasar por diferentes tramos a lo largo de esa prueba, diferentes procesos. Uno
no quiero hacer esto, no me siento así, mi carácter no me lo permite, o no quiero doblegar mi carácter, o no quiero ser obediente, o no quiero, y por la razón que sea, simplemente este es el caso de Jonás. Hay cosas que a veces están muy viejas, heredadas dentro de nosotros, que el Señor tiene que quitar sí o sí, y tienen que ver con eso, o tienen que ver con otra cosa. Pero Jonás toma una decisión, se monta al barco, el Señor manda la tormenta, se topa con esta gente, le preguntan, debe confesar con su boca quién es su Señor, y aún así todavía le falta, porque yo no quiero con esto decir que a veces yo o usted, si está pasando por un proceso, no se ha acordado del Señor, eso sería injusto. Jonás sabía quién era su Dios. Inmediatamente se lo preguntaron, inmediatamente lo contestó. Y estoy segura que aún montándose en ese barco, él sabía quién era su Dios. Y apenas tuvo un segundo para declararlo, lo hizo. Así que esto no se trata de que usted a través de su prueba no esté aceptando o entendiendo quién es su Dios. A veces la gente dice, ay, sí, es que se alejó del Señor. No, 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 no. Hablemos de esto, claro. Hay muchos momentos en la vida en los que uno, a pesar de amar a Dios y de saber que es su hijo, todavía no ha pasado aún por otras cosas que le toca pasar. Esto no tiene que ver con eso. Esto tiene que ver con un proceso que el Señor quiere que vivamos para que nos pueda verdaderamente mostrar lo que Él quiere trabajar y lo que hay que conquistar en su nombre. Porque si no, se hubiera acabado. Si fuese así, se hubiera acabado la prueba en el momento en el que Jonás declara que el Señor es su Dios. Si eso es lo que el Señor necesitaba o quería de él, ¿no? Aún así, y con eso, la prueba continuó. Y lo agarraron y él tuvo que tener el valor de reconocer tanto el poderío de Dios como para decir, tírenme al agua. ¿Cuántos de nosotros a través de la prueba hemos dicho, bueno, de ahí aquí estoy y si tiene que venir más o si tiene que venir de ese color o si tengo que tomar esta decisión o este camino, lo voy a hacer? Porque le amo y porque le temo más al Dios viviente que a esta enfermedad o que a este problema o a esta situación, porque me debo más a Él que lo que me debo a lo que yo misma pueda estar sintiendo. Eso también Dios lo conocía, Dios sabía que eso estaba en el corazón de Jonás y aún así eso no fue suficiente. Entonces para Jonás, vienen y lo agarran y lo tiran al agua. Y tuvo que pasar por el proceso de verse en medio de esa tormenta estrepitosa, no sé, en medio del mar oscuro, morir, verse casi morir y que luego una ballena se acercara y se lo tragara. O sea, esto es demasiado. Esto es algo demasiado extrañamente fuerte. Pero estar en esa ballena 3 días y 3 noches era lo que Jonás ocupaba. Porque Jonás en medio de eso no solamente volvió a aceptar quién era su Dios, no solamente volvió a orar, que eso ya digamos que lo venía aceptando y sabía quién era, pero levantó, agradeció y dijo, aquí estaré para siempre, pase lo que pase, aún sabiendas que en serio, cualquier cosa podía pasar de ahí en adelante. ¿Por qué? Porque estaba en medio de la panza de una ballena. No hay escenario más terrible que yo haya vivido a lo largo de mi proceso que no se pueda comparar con el de él o el de una persona que de verdad tenga una enfermedad terminal o el de una persona que de verdad haya pasado por el suicidio de una persona querida o por una persona que tenga pensamientos suicidas o por una persona que sea atacada en la parte financiera tanto que su familia esté en un punto terrible. No importa, todos esos puntos, por más terribles que sean, se van a asimilar a lo terrible que pudo haber sido para la mente de Jonás estar dentro de la panza de una ballena, porque ahí no había para dónde agarrar. Y es que a veces cuando estamos en el punto donde ya no hay para dónde agarrar, es que verdaderamente decimos, bueno, Señor, te agradezco, porque sea lo que sea, Señor, tú has sido bueno. Y esto es tu voluntad. Y esto es lo que yo voy a hacer. Y hasta aquí he llegado, Señor, que se haga lo que tú quieras. Porque lo que yo soy en ti no va a ser tocado por esto. Y entonces en ese orden, porque cuando dice, los que confían en vanos ídolos su propia misericordia abandonan, mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios, lo que prometí pagaré y la salvación es del Señor. Y yo no tuve casi días en mis primeras 3/4 partes en los que yo me levantara y diera acción de gracias al Señor por la prueba que yo estaba pasando y porque estaba viva a través de ella. Yo solo me concentraba en pedir que me sanara, yo solo me concentraba en pedir que me ayudara, yo solo me concentraba en pedir que el Señor restaurara, reparara, cambiara, quitara.
pero no en darle gracias porque me había permitido vivir hasta ese día, entender lo que había entendido, vivir lo que había vivido y conocerle como le conocía. Todas las personas tenemos diferentes maneras de ser. Nuestros caracteres están bastante manifestados en todas las cosas que hacemos y tienen que ver con cómo nos criaron, las experiencias que hemos pasado, qué temores profundos tenemos arraigados dentro de nuestro corazón, cuáles son los deseos que más nos llaman la atención, qué queremos tanto, qué deseamos tanto, a qué le huimos. Todas esas cosas hacen que nosotros estemos permeados por diferentes comportamientos y actitudes que el Señor va a trabajar a través de nuestras pruebas. Entonces, yo quiero preguntarle hoy a usted, ¿quién ocupaba para sí mismo, para su beneficio, el que Jonás fuese tragado por una ballena y yo estuviese más hablando de esto? ¿Será que Dios ocupaba de eso? Porque Dios no ocupa nada de nosotros, Dios es Dios. Y claro, el testimonio de nuestra boca y nuestra alabanza le pertenece al Señor y crea maravillosas cosas en otros, pero Dios no lo necesita. El que necesitaba ser tragado por una ballena y quedarse ahí 3 días y 3 noches y aceptar al Señor con un corazón diferente y alabarle aún en medio de la peor de las pruebas, era Jonás. Y era yo, que hoy lo leo y lo entiendo diferente. Y era probablemente usted que le pido a Dios a partir de hoy pueda enfrentar su prueba de otra manera o el día que llegue. Y verdaderamente yo, porque yo quiero hablar de mí de manera sincera y honesta. Yo nunca podía entender por qué el Señor me permitía, según yo, pasar por una prueba como estas. Y es probable que en algunos de los procesos de mis diversas pruebas no sea que el Señor solo me permitió pasar, sea que el Señor me lo mandó, porque yo no hubiera cambiado si yo no hubiera estado en la panza de esa ballena. Yo no hubiera podido ver con otros ojos si yo no hubiera estado ahogándome en ese mar. Y si no hubiese entendido que en el momento más oscuro lo único que me quedaba era pegarme de Él y estar agradecida por el amor que me tiene. Entonces Dios no necesitaba, el que necesitaba esto era Jonás, era yo, era usted, éramos todos sus hijos. Y entonces sí hay pruebas que el Señor manda y debemos tomarlas con la actitud no de locura ni de relajación, como les decía, ay, como Dios está conmigo, todos, ¿qué me importa? No, eso no es así, esto era un momento serio. Ni tampoco hacernos que como Dios está conmigo, nada me va a tocar. No, esto era un momento serio, Él estuvo adentro del estómago de un animal. Era una cuestión del qué y el cómo, ¿verdad? Y de lo que el Señor quería trabajar en Jonás para que Jonás lo pudiese ver dentro de sí mismo, ¿verdad? Yo creo que definitivamente lo más duro de una prueba es el no estar pegado a Dios como Él quiere que lo estemos. Cuando uno está pegado a Dios, la actitud y el corazón toman un color, una perspectiva y una forma diferente. Y con esto no quiero que usted crea que yo le esté diciendo, y de verdad quiero ser clara con esto, no es que yo lo estoy diciendo que usted no lo está haciendo bien, que usted lo sigue amando. Acuérdese que yo empecé diciendo al principio que aún yo amaba a Dios y que lo amé todo el tiempo, pero es que mi actitud no era la que Dios quería de mí en ese tiempo. Y no importa si usted ya lo está haciendo y no ha pasado, porque tal vez sus 3 días todavía no han llegado. ¿Usted me entiende eso? O sea, no es que usted es diferente en el sentido de que, pero es que qué raro, yo sí oro, yo le pido, yo oraba todos los días y todos los días le pedía a Dios, pero mi corazón no se había configurado a la medida en la que Dios quería, tenía que pasar más cosas y tenía yo que estar tranquila y gozosa en Él lo suficiente como para saber que todo iba a estar bien porque lo que Él quería para mí era lo que tenía que pasar y yo tenía que estar bien con Él y con eso. Entonces tal vez usted ha estado agradeciendo, siga haciéndolo, porque tal vez ya sus próximos horas o días a lo largo de esta prueba van a terminar. O tal vez usted está arrancando, o tal vez usted todavía no ha llegado a los diferentes puntos en los que tenemos que llegar para que de verdad nuestro corazón sea sanado y calibrado. Yo creo que es una cuestión de sanidad y calibración, porque
a veces uno se sana, pero todavía no está al 100. No sé si han visto eso, ¿verdad? Después el cuerpo empieza como a llegar al punto bueno, donde otra vez empieza a calibrar las cosas de manera perfecta, porque Dios es hermoso y así lo hace. Es como eso. Y antes cuando comencé, dije que a veces Dios manda pruebas y a veces Dios permite pruebas y voy a leer algo que creo que es el ejemplo perfecto de cuando Dios permite que pase algo y que uno dice, ¿cómo es que a mí o cómo es que a esta persona el Señor permite que le pase? Les voy a dar un momentito para que busquen, por favor, en el libro de Daniel, el capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Ok, dice Daniel en el foso de los leones y dice así. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, tenía el espíritu de Dios, ¿verdad? Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no le hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, o rey, sea echado en el foso. María, ¿nos escuchas? Parece que tenemos un tema del internet de María, hermanos. Demos un momento, por favor, mientras lo corregimos, por favor. Hola, María, ¿nos escuchas? Creo que estás en mute. Ahora sí, te escuchamos. Te perdimos como por 40 segundos. Ok, perdón. Entonces, entonces, perfecto, me voy a echar. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, versículo 13. Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que más, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar hasta la puesta del sol trabajo para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que la ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: tú continuamente sirves, él te libre. Y traída una piedra y puesta sobre la puerta
el rey con su anillo y con que el acuerdo acerca de Daniel y ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió un ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna nación se halló en él porque había confiado en su Dios. Entonces, Daniel pasó por una... Bien, Daniel es el caso o es un caso de donde el Señor permite que pasen cosas, porque si el Señor no hubiera querido que eso le pase a Daniel, simplemente no lo deja hacer, lo frena. Pero vean cómo todo estaba perfectamente orquestado. O sea, casi que se cerraron todas las posibles puertas o ventanas para que Daniel pudiese ser librado de esto, porque había una ley, porque esa no podía ser derogada ni siquiera por el mismo rey que la firmaba. Vean qué nivel de estructuración de plan. Y porque al final lo que estaba pasando era que a Daniel lo iban a ver haciendo lo que él tenía que hacer, que era amando a Dios. Y usted se ha preguntado cuántas pruebas llegan a su vida porque usted ama a Dios. Y Dios lo permite porque es necesario. Aquí hay una diferencia. Ocupaba, de nuevo les hago la pregunta, más bien, ocupaba el Señor que Daniel hiciese esto. El Señor de nuevo no ocupa nada de ninguno de nosotros. Claro, el testimonio, como les decía antes, es maravilloso, pero el que ocupaba de esto no solo era Daniel, estoy segura que también creció a través de esto. Cuando vio ese ángel llegar, supo definitivamente que el Señor había escuchado su ruego, y cuando lo protegió la noche, y cuando estuvo... Daniel era un hombre de carne y hueso y estaba ahí en el fondo de un foso con leones que mataban y se comían a las personas. De hecho, la historia después dice que entonces pusieron a los otros y a los otros sí se los comieron. Pero Daniel pudo ver la mano de Dios porque hay algo diferente entre la manera en la que Jonás entró y la manera en la que Daniel entró a esta prueba. Y es que Daniel entró sabiendo que él estaba haciendo lo correcto, porque él mismo dice: yo delante de mi Dios nada incorrecto he hecho, he tomado el camino, tomó la forma, tomó la ruta corta, que es a la que a mí tanto me costó llegar, porque yo fui más como Jonás. A mí me costó demasiado entrar al foso, o sea, pataleé, grité, me agarré con las uñas, lloré, no quería, y una vez estando adentro, tampoco quería entender, me costó. Pero Daniel, a diferencia de mi persona y a diferencia de Jonás, entró a ese foso, seguramente sí, claro, con temor. Ahí tuvo que haber visto los leones y seguro olían feo y le caminaban cerca, probablemente hasta escuchar su respiración. Pero Daniel había entrado desde el principio con otra forma a la prueba. Daniel entró a la prueba sabiendo que la voluntad de Dios era perfecta y le importaba que, a pesar de que habían pasado un edicto para que él no hiciera lo que tenía que hacer delante de Dios, él dejó todo de lado, seguir haciendo lo que tenía que hacer. Claro. Entonces, yo quiero, María José, ¿qué quiere? Yo quiero el corazón y la actitud que tuvo Daniel frente a las pruebas de hoy en adelante. Y quiero que lo que tuve que pasar como Jonás me transforme en un Daniel. Yo quiero que Dios sea tan real en mi vida como Daniel sabía que era, lo suficiente como para que Daniel no sabía, esto es importante, Daniel no sabía si los leones se lo iban a comer o no, pero Daniel sí sabía que pasase lo que pasase,
era la voluntad de Dios y Dios estaba con él. Yo quiero resumir esta prédica diciendo que cuál fue mi venda más fuerte, cuál fue mi situación más de enfrentamiento que yo tuve conmigo misma a lo largo de todo lo que me pasó. Bueno, les quiero decir que aunque yo amaba a Dios, como les dije al principio, y tenía una relación con Él de amor verdadero, porque Él sabe que es verdadero y lo amo por eso, que me lo hizo saber muchas veces, mi relación debía de transformarse, mi relación debía cambiar, porque yo tenía, como Jonás, otros deseos dentro de mi corazón. Y yo no me di cuenta o no quise ver, la verdad todavía no, tal vez el Señor me lo muestre en un tiempo, si fue a propósito o fue porque me pasó o por lo que yo aprendí, pero yo no puedo decir que yo estaba compartiendo el trono de Dios con otras cosas en mi vida, pero sí puedo decir que habían otras cosas en mi vida del trono de Dios dentro de mi corazón. Y Dios es el único que puede tener un trono dentro de mi corazón. Y tan fuertemente que hoy tengo miedo del bueno, temor. Y cada vez que sí, corazón, aunque sea una mínima, yo me asusto y me echo para atrás, porque no quiero nunca más, a menos que así lo tenga, porque tengo algo más que aprender, pasar algo como lo que va a pasar, necesito tener el corazón de Daniel. Necesito entender que y que mi trabajo, que me ame de esa manera, que se preocupe de mí de esa forma. Y no es como que a veces yo he escuchado personas que dicen, ay, estamos enfermos, demos gracias a la enfermedad. No, no, demos gracias al Señor por el proceso en el que estamos, por la sanidad que Él va a traer, pero sobre todo por lo que Él nos va a enseñar a través de esto. Dios es maravilloso. Él no quiere hacer enredos, no tiene grises ni puntos raros. Dios es tan bueno, es tan santo, es tan justo, es tan poderoso y es tan amoroso que de verdad quiere que nazcan Danieles en nosotros. Las actitudes, el corazón, la disposición, la confianza, la fe. Y y que podamos encontrar en él siempre una salida, un modo personal entre estar juntos y de agradecerse en serio al pasar por todo lo que el Señor nos da, que a veces en medio de las pruebas dejamos de verlo. La voluntad de Dios es perfecta para nuestra vida, de eso no hay duda. Yo quiero invitarle hoy a usted, hermano y hermana, que no pierda eso de vista nunca. Nunca. Y si usted no sabe en qué parte de la prueba usted está, eso no importa, porque Dios sí sabe. Nada más no pierda de vista eso, porque Dios va a traer algo maravilloso para usted si usted se acerca y le escucha. Si usted se acerca y ora, si usted se acerca y da gracias, porque Él es fiel. Entonces, bueno, yo quería decirles que esto ha sido demasiado enriquecedor para mí. Creo que las que más les he sacado viajes, si pudiera decirlo alguna vez. Y Dios no se acaba, Dios no tenemos que tomar eso para amarlo y glorificarlo y entender. Si usted no entiende, si usted se siente muy triste, si usted se siente, por favor, no mal, busque consejo, busque amor, busque oración, busque apoyo, busque a la iglesia para que oremos los unos por los otros, para que podamos aconsejarnos. Dios permite pruebas también en nuestra vida para que nosotros podamos ser de bendición para otros. Así que si en algo yo le puedo ayudar,
aquí estoy. Hay un equipo hermoso, que es un equipo de Dios en esta iglesia, la Casa del Pan, para servirle primero a Dios y después a todos los demás. Así que no se sienta mal, no se sienta culpable, no se sienta raro. Acérquese, acérquese y pídale a Dios que le muestre lo que Él quiere que usted haga. Ese sería mi mensaje de hoy. Así que si les parece voy a orar para cerrar. Señor, te damos gracias, oh maravilloso Rey, porque verdaderamente eres glorioso. Señor, no hay nadie, Señor, no hay nadie como tú, como dice esta canción, Señor, no hay nadie como tú, solo tú, Señor, puedes ver a través de nosotros cada hebra, Señor, que tenemos, tú la conoces, tú sabes dónde estuvimos, qué hicimos, hasta de lo que no nos acordamos, Señor, tú sí tienes memoria. Yo te pido, Dios, que tú nos bendigas, Señor, que tú vengas sobre nosotros con claridad y entendimiento y que podamos, Señor, nosotros soltar, confiar y ver como Jonás también vio en ese día que aún y estando en el peor y más oscuro de los lugares, Señor, lo único que podía hacer era subir su rostro, Señor, y su oración a ti, que siempre será olor fragante a tus pies, Señor. Llévanos a donde tú quieras, no nos permitas entrar donde no quieres que vayamos. Limpia nuestra mente, modifica nuestro corazón, calibra nuestro pensamiento y permítenos, Señor, crecer y nacer en ti cada día. Sabiendo, Señor, nuevamente que no importa lo que haya pasado, no importa, Señor, tú eres el Dios eterno, tú eres el principio y el fin y no hay, Señor, para nosotros que no sea perfecto. Te amo, Señor, te doy oportunidad